El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús dice: Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado. Es decir, Jesús nos está diciendo que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús nos dice cuál es la voluntad del Padre. También está en el Evangelio de hoy. Jesús dice: la voluntad del Padre es que ninguno de los que Él me ha confiado se pierda, sino que yo lo resucite en el último día. En otras palabras, la voluntad del Padre es que todos se salven. Para ello, el Padre envió a su Hijo. La voluntad del Padre es que todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo se salve. Y ese es el mensaje que la Iglesia, desde que ha empezado a caminar en la historia, comunica. El mensaje de la Iglesia es un mensaje salvífico. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia está en el mundo para anunciar que Dios quiere que todos se salven. Y el único que salva es Jesucristo, no hay otro. Queridos hermanos, toda la historia de la Iglesia es la historia del anuncio de un mensaje de salvación. En eso consiste el Evangelio. Y eso es lo que aprendemos hoy en la primera lectura. Ayer escuchábamos el martirio de San Esteban. Hoy se nos dice que luego de que es apedreado Esteban, se desata una gran persecución contra la Iglesia. La Iglesia no tiene miedo a ningún tipo de persecución. La Iglesia, desde que ha empezado a caminar en la historia, tiene la fuerza del Espíritu Santo para anunciar un mensaje de salvación. Dice la primera lectura que muchos se dispersaron, uno de ellos Felipe. Y Felipe va a la ciudad de Samaria y ahí evangeliza, no se queda callado. Felipe anuncia a Cristo, anuncia un mensaje de salvación. Dice la primera lectura que los espíritus inmundos salían de los poseídos. Los paralíticos comenzaban a caminar y toda la ciudad se llenó de alegría. Cuando una persona anuncia a Cristo, cuando una persona comunica el mensaje de salvación, el ambiente cambia. Por eso la Iglesia nunca va a dejar de evangelizar.
es una obligación de cada uno de los miembros de la Iglesia. Cuando San Juan Pablo II viajó a Cuba, tuvo una reunión con los obispos en Cuba. Y San Juan Pablo II les dijo a los obispos en Cuba: ¿qué están haciendo ustedes para evangelizar? Y uno de los obispos le dijo a San Juan Pablo II: Su Santidad, aquí el gobierno nos pone obstáculos porque es un gobierno comunista. Por eso vamos con cuidado. Y San Juan Pablo II se enojó con ese obispo y le dice: ¿cómo que con cuidado? Tú evangeliza, no tengas miedo a nadie, a nadie. Queridos hermanos, la Iglesia está para evangelizar. Porque la Iglesia está convencida que el único que salva es Jesucristo. No es la política, no son los sistemas económicos, no son las ideologías. El único que salva es Jesucristo. Y por eso la Iglesia, desde que ha empezado a caminar en la historia, evangeliza sin miedo. Evangeliza con la fuerza del Espíritu Santo. Y esa evangelización tiene que ver con el bien de la persona, que es unidad de cuerpo y alma. Por eso hoy la primera lectura nos dice que cuando Felipe anunciaba a Cristo, los espíritus inmundos salían de los poseídos. A la Iglesia le interesa el bien espiritual de la persona. A la Iglesia le importa que la persona viva en gracia, que no esté dominada por el diablo. Pero también nos dice en la primera lectura que los paralíticos caminaban. A la Iglesia también le interesa las necesidades corporales de la persona. No solamente hay que hacer que la gente viva en gracia de Dios, también hay que preocuparnos de que la gente coma, que se vista, que tenga una vivienda digna. Porque cuando hay injusticias, tenemos el caldo de cultivo para las ideologías que generan odio y resentimiento social, y eso hace daño a la persona. Queridos hermanos, todos estamos comprometidos en la evangelización. Y la evangelización consiste en preocuparnos de la persona humana, en sus necesidades espirituales y corporales, y hacer que cada persona tenga un encuentro con Cristo, el único que salva. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que tomemos conciencia que cada uno de nosotros, en la situación en la que se encuentra, tiene que comunicar el mensaje de salvación, el Evangelio, y estar convencido que el único que puede traer sentido a la vida de los hombres es Cristo Jesús. Que así sea. Hoy hemos escuchado cómo Jesús nos dice: yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado, el Padre, es que nadie se pierda, sino que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Jesús ha venido para que nadie se pierda, y eso es lo que anuncia la Iglesia. La Iglesia está en el mundo para evangelizar, para comunicar un mensaje de salvación, y eso implica interesarnos por la persona humana, por sus necesidades espirituales y corporales. Y cuando hablamos de la Iglesia estamos hablando de todos nosotros. Ahí donde hay un católico, ahí tiene que haber una persona que evangeliza y que se preocupa de la persona humana. No solamente de que la persona vive en gracia, que es lo primero, sino también de que esa persona coma, que no pase miseria, que no viva en la intemperie. Hay que preocuparnos de la persona humana. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a ser verdaderos evangelizadores, preocupándonos de cada persona humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros.
Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros.